Cuenta una leyenda zen que un joven samurái llegó hasta el maestro Hakuin Ekaku, famoso por su rudeza y su profundo entendimiento del vacío. El guerrero, erguido y lleno de orgullo por sus 100 batallas ganadas, dijo: «Maestro, enséñame el secreto del centro. He entrenado mi espada, mi mente y mi cuerpo. ¿Qué me falta?». Hakuin, sin mirarlo siquiera, sirvió té en una taza. Siguió virtiendo hasta que el líquido rebasó la taza, corrió por la mesa y empapó el piso del tatami. «Detente», gritó el samurái. «La taza está llena». Hakuin dejó la tetera y respondió: «Como esta taza, tu cabeza está llena de victorias, técnicas y conceptos. Nada puede entrar en ella. Vacíate y entonces te hablaré del centro». El samurái, humillado pero curioso, se sentó en Seiza. Pasó 3 días barriendo el templo, lavando retretes y recibiendo golpes con un bastón de bambú cuando su mente divagaba. Al 4.º día, Hakuin se acercó silenciosamente por detrás y le susurró al oído: «¿Dónde está ahora tu cabeza, guerrero?». El samurái, sorprendido, instintivamente llevó la mano a su jara. Sin palabras, Hakuin sonrió y se retiró. Aquel día el guerrero entendió que el verdadero centro no es un lugar que se conquista, sino un vacío que se habita. No es fuerza, sino presencia sin pensamiento. Si te dijera que tomaras 5 puntos de referencia en vez de 4, ¿cuál sería tu respuesta? Hoy vamos a hablar de la 5ª dirección, el centro. No de un chakra más, sino del eje físico y energético que organiza todo el sistema. Es el lugar que en la tradición ancestral de la India llaman Manipura, en la China llaman Chong, y en la tradición del masaje shiatsu en Japón se conoce como Hara, y que en nuestro cuerpo está gobernado por 3 estructuras inseparables: el psoas, el diafragma y el sistema nervioso autónomo. Cuando ese centro está vivo y regulado, los 7 chakras se organizan a su alrededor como planetas alrededor de una estrella. Cuando colapsa, todo el sistema entra en compensación. Vamos a empezar a definir qué es un chakra. La palabra sánscrita chakra significa literalmente rueda o disco. En la filosofía yógica, los chakras son centros de energía sutil que se ubican a lo largo de la columna vertebral. No son estructuras anatómicas visibles, sino mapas funcionales que describen cómo fluye la conciencia y la fuerza vital en el cuerpo. Podemos entenderlos como nodos, donde convergen funciones físicas, emocionales y espirituales. Pero Manipura no es solo un concepto espiritual. Es también una convergencia de funciones corporales concretas: la respiración profunda, la estabilidad del centro del cuerpo, la digestión y la respuesta al estrés. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente fascinante, porque el sistema nervioso autónomo, ese sistema invisible que regula todo lo que el cuerpo hace sin que lo pensemos, tiene su sede funcional exactamente en ese territorio. El sistema nervioso autónomo es la red nerviosa que regula las funciones involuntarias del cuerpo: la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, la respuesta al estrés. Se divide en 2 ramas: el sistema simpático, que es acelerador, de lucha o huida, y el sistema parasimpático, que implica la relajación, el descanso y la digestión. Como veremos, el territorio de Manipura es literalmente el campo de batalla entre estas 2 fuerzas. Vamos a recorrer los 7 chakras desde abajo hasta arriba, con Manipura como centro y eje de todo el sistema. Para cada uno, vamos a ver su geografía sutil, sus estructuras físicas, su sombra
esa cara oculta que aparece cuando el chakra está desequilibrado, y su resonancia con el centro vivo. Para entender Manipura, hay que entender de dónde viene el fuego. El fuego no surge de la nada, necesita tierra firme, agua que lo alimente y aire que lo avive. En la anatomía sutil, esas tres condiciones son los tres chakras que lo preceden, pero también son su reflejo. El centro les habla y ellos responden. Muladhara, el chakra raíz, se ubica en la base de la columna, en la zona del perineo. Su elemento es la tierra. Su movimiento es descendente, como las raíces de un árbol que buscan anclarse. Muladhara se relaciona con la propiocepción, esa capacidad del cuerpo de sentir su posición en el espacio, especialmente en los pies y el suelo pélvico. Un desequilibrio en este chakra se traduce en una sensación de no tener piso, no metafóricamente, literalmente en el cuerpo. La sombra de Muladhara es el acaparador que nunca se siente seguro por más que tenga, o es el eterno en escasez que sabotea su propia estabilidad. Se estimula caminando descalzo, haciendo sentadillas profundas, ordenando el espacio físico. Pero fíjate qué pasa cuando el centro está vivo. El psoas recibe la señal de que hay sostén y se alarga. El psoas es el músculo que nos mantiene erguidos y necesita sentir que la tierra no se va a mover bajo sus pies. Muladhara en el sistema nervioso autónomo se corresponde al estado de reposo basal del sistema parasimpático. Cuando Muladhara está equilibrado, el cuerpo siente que está a salvo. El nervio vago, el principal mensajero del parasimpático, encuentra su base en este territorio de quietud y arraigo. Sin tierra, el sistema nervioso no puede descansar. Svadhisthana, el chakra sacro, es el segundo chakra. Se ubica en el bajo vientre, en la región del sacro. Su elemento es el agua. Si Muladhara es la raíz inmóvil, Svadhisthana es el primer movimiento, fluido, oscilante y lateral. Anatómicamente es el centro de masa del cuerpo en quietud. Un sacro móvil y fluido permite una marcha orgánica, una pelvis capaz de absorber fuerzas. Su rigidez anticipa directamente los problemas en Manipura. Si la pelvis no se mueve, el centro de fuego intentará compensar esa rigidez desgastándose. Bloqueado se manifiesta como culpa por disfrutar, frigidez o desenfreno sexual adictivo. Un diafragma rígido no solo corta la respiración, corta la capacidad de sentir placer. Su sombra, la persona que llena el vacío existencial con compras compulsivas, comida o sexo, sin registrar la emoción real que hay debajo. Es un intento desesperado de mover un centro congelado. Se destraba cuando el placer deja de ser escape y se vuelve alimento. Svadhisthana, en el sistema nervioso autónomo, se corresponde con la zona de regulación del sistema límbico, el cerebro emocional. El placer, la creatividad, la polaridad son funciones que requieren que el sistema nervioso esté fuera del estado de amenaza. Cuando el simpático domina, la creatividad y el placer se apagan. La fluidez del agua desaparece. Manipura significa ciudad de la joya. Se ubica en el plexo solar, la región epigástrica, justo detrás del estómago, irradiando a través del diafragma. Si Muladhara es el punto de partida y Svadhisthana es el primer movimiento, Manipura es donde la energía se transforma. Es el horno alquímico donde las fuerzas densas de los centros inferiores, la materia prima de la supervivencia y el deseo, se digieren para convertirse en otra cosa. Voluntad, autonomía,
capacidad de acción. El plexo solar es la gran red de nervios ubicada detrás del estómago, en la región central del abdomen. Es literalmente un cerebro abdominal donde convergen fibras del sistema nervioso autónomo que regulan los órganos digestivos. El movimiento de Manipura es rotacional y expansivo, desde el centro hacia la periferia, como una estrella irradiando en todas direcciones. No es un centro de reposo, es un centro de gestión. Gestiona el estrés, el poder personal, la capacidad de transformar lo que nos llega. Rige la digestión no solo de los alimentos, también las ideas, las emociones y las experiencias. Un Manipura equilibrado te permite masticar el mundo y extraer lo nutritivo. Cuando el fuego de Manipura está desequilibrado, puede expresarse de dos maneras opuestas. Un fuego excesivo, de dominancia, control compulsivo, agresividad, la necesidad de imponer la voluntad sobre otros. Es un fuego que quema. O puede tomar el camino del fuego apagado, con el victimismo, la falta de límites, digestión débil, incapacidad de sostener decisiones. Es el fuego que no calienta. A nivel físico, cuando está bloqueado, aparece la hipercifosis. El pecho se hunde. Hay respiración clavicular, psoas acortado, reflujo, colon irritable, etcétera, etcétera. La persona no se anima a cobrar lo que vale o arranca proyectos y los quema en 2 semanas. Su sombra es el tirano doméstico o el jefe déspota que compensa su falta de poder real sometiendo a los demás. También es la víctima laboral eterna que no ocupa su lugar. Se activa con la conciencia de que el centro no se fuerza, se despierta. En el sistema nervioso autónomo, el plexo solar es una de las mayores concentraciones de tejido nervioso autónomo fuera del cerebro. Cuando el sistema simpático se activa ante una amenaza real o percibida, el fuego de Manipura se vuelve defensivo. El diafragma se tensa, la digestión se detiene, el abdomen se contrae. El nudo en el estómago que todos conocemos es exactamente esto. Manipura equilibrado es un sistema nervioso con flexibilidad autonómica. Hasta aquí hemos hablado de la geografía sutil. Ahora llegamos al puente entre ese mapa filosófico y la anatomía real. Manipura se ancla en el cuerpo físico a través de 2 estructuras que trabajan en perfecta sincronía: el diafragma, el fuelle, y el psoas, el mensajero. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Tiene forma de cúpula y separa la cavidad torácica, el corazón y los pulmones de la cavidad abdominal, el estómago, el hígado, los intestinos. El diafragma es el pistón principal de Manipura. Cada vez que desciende en la inspiración, realiza un masaje constante sobre los órganos digestivos. Este movimiento rítmico es lo que los sistemas orientales llaman avivar el fuego digestivo. Pero el diafragma hace algo más que respirar. Su centro tendinoso actúa como un punto de apoyo postural que, en coordinación con el suelo pélvico y el transverso del abdomen, genera la presión intraabdominal. Esta presión es la que realmente estabiliza la columna lumbar desde adentro. Cuando el diafragma se rigidiza, por estrés crónico, por el patrón permanente de alerta, el fuego de Manipura se apaga. La digestión se deteriora. Las emociones no se procesan. El nudo en el estómago se vuelve permanente. En el sistema nervioso autónomo, el nervio frénico y el nervio vago son vecinos íntimos en la cavidad torácica. Cuando la respiración diafragmática es libre y profunda, estimula el nervio vago, activando la respuesta parasimpática. Hay calma, la buena digestión se procesa correctamente
y hay un proceso de regeneración corporal. Por eso la respiración consciente es neurológicamente la palanca más directa para cambiar el estado del sistema nervioso. Y no es una metáfora, es anatomía pura y dura. El psoas es un músculo profundo que se origina en las vértebras lumbares, desciende por la pelvis y se inserta en el fémur. Es el único músculo que conecta directamente la columna con las piernas. Hay uno en cada lado del cuerpo. Si el diafragma es el fuelle que aviva el fuego, el psoas es el ejecutor de la voluntad de Manipura. Es el músculo que transforma la intención en movimiento, que conecta el centro con la acción en el mundo. Su función trasciende la de ser un simple flexor de cadera. El psoas es un estabilizador profundo de la columna lumbar y, crucialmente, un sensor de miedo y estrés. Cuando el sistema nervioso percibe una amenaza, el psoas se contrae en el patrón de acurrucamiento, la postura fetal defensiva. Ese acortamiento no es consciente, es visceral, inmediato, previo a cualquier pensamiento. Es el miedo que vive primero en el psoas. Y cuando el psoas permanece crónicamente tenso, las consecuencias son sistémicas. Inhibe el glúteo mayor, tira la columna lumbar hacia adelante, generando hiperlordosis, bloquea la rotación de la caja torácica sobre la pelvis. En el sistema nervioso autónomo, el psoas está inervado por los mismos plexos nerviosos que regulan los órganos internos. Tiene receptores de cortisol, lo que significa que responde directamente a la activación simpática crónica. Un psoas acortado y tenso no es solo un problema muscular, es la firma corporal del sistema nervioso en estado de alerta permanente. Liberar el psoas es literalmente bajar la guardia del sistema nervioso. La fascia es el tejido conectivo que envuelve y conecta todos los músculos, órganos y estructuras del cuerpo. A través de las cadenas faciales, la tensión en una zona se transmite a zonas distantes. Ambas estructuras están conectadas entre sí, no solo funcionalmente, sino anatómicamente. Cuando el diafragma no se mueve libremente, el psoas se convierte en un cable de acero hipervigilante. Y cuando el psoas está tenso, la respiración diafragmática se vuelve superficial. Es un círculo vicioso, que es al mismo tiempo la firma corporal del estrés crónico. La paz en el centro no llega solo con respirar conscientemente, aunque eso es fundamental, sino restaurando también la longitud y la reactividad del psoas. El gesto de Manipura es un psoas que se activa para la acción desde un diafragma relajado, no desde una tensión basal defensiva. Cuando el diafragma y el psoas trabajan en sincronía, el sistema nervioso autónomo puede alternar fluidamente entre la activación simpática, necesaria para la acción, y el retorno parasimpático, necesario para la recuperación. Esta capacidad de transición es lo que los neurocientíficos llaman flexibilidad autonómica y es la marca de un sistema nervioso sano. Ahora que conocemos el centro y su arquitectura física, veamos los chakras que emergen desde él hacia las dimensiones más sutiles. Cada uno de ellos depende del estado de Manipura. Anahata es el puente, el cuarto chakra, que conecta los centros terrestres, la tierra, el fuego y el agua, con los centros celestes, el éter, la luz y la conciencia. Su elemento es el aire. Su movimiento es expansivo en todas direcciones. Está ligado al ritmo respiratorio y al cardíaco. Un anahata sin centro es amor que implosiona.
El diafragma es el músculo del corazón. No metafóricamente, está justo debajo. Un diafragma bloqueado por tensión crónica desconecta anahata. Es el marcador clave de salud del sistema nervioso autónomo. Una variabilidad de la frecuencia alta indica un sistema nervioso flexible y resiliente. La respiración diafragmática lenta es la intervención más directa para aumentarla. Cuando está bloqueado, aparecen la dependencia emocional, el rencor enquistado, la dificultad para soltar relaciones muertas o la generosidad forzada que esconde una necesidad de aprobación. Su sombra es la figura salvadora, la madre, el amigo, la pareja, que te ata con una deuda emocional porque en el fondo no sabe recibir. Es la generosidad como control disfrazado. Cuando el centro se libera, el diafragma bombea completo y anahata se abre sin esfuerzo. La práctica de exhalar largo, que activa el parasimpático, es un puente directo entre el centro y el corazón. La exhalación prolongada, técnica presente en pranayama, en el qigong, en la respiración cuádruple, estimula directamente el nervio vago y baja la guardia del sistema simpático. La garganta se bloquea cuando el centro está colapsado, porque si Manipura no te sostiene, ¿cómo vas a decir lo que pensás sin temblar? La voz sin centro sale aguda, forzada o directamente no sale. Vishuddha es el chakra de la expresión auténtica, del sonido que nace desde el cuerpo entero y no solo de las cuerdas vocales. Un Vishuddha sin centro es verdad que no encuentra voz. En el yoga tántrico, el éter es el espacio primordial donde todos los sonidos resuenan. Vishuddha es el punto donde el mundo interior se vuelve mundo exterior, donde el pensamiento se convierte en palabra, donde la intuición se vuelve comunicación. Cuando está desequilibrado, aparece un nudo constante. No pedís lo que necesitas, no contás lo que te lastima, interrumpís a los demás o hablas de más para llenar silencio. También aparece rigidez en el cuello y problemas de tiroides. Su sombra es el sincericida, que usa la verdad para agredir, confundiendo honestidad con crueldad. También es el que calla hasta que explota. El psoas y el diafragma son los verdaderos músculos del grito, del canto, del llanto profundo. Un psoas suelto permite que la voz vibre desde abajo. Un diafragma libre le da volumen y amplitud. La garganta, el nervio vago y el sistema parasimpático están íntimamente conectados. La voz es literalmente un instrumento del sistema nervioso parasimpático. La voz es literalmente un instrumento del sistema nervioso parasimpático. Ajna es el chakra de la percepción que va más allá de los sentidos físicos. Se ubica entre las cejas, en el punto que las tradiciones orientales asocian con la glándula pineal. Su elemento es la luz, y no es la luz física, sino la luz de la conciencia discriminativa. Un ajna sin centro es intuición sin ancla. Aquí no habitamos el territorio de la información sensorial, sino el de la síntesis. Ajna integra lo que los otros chakras procesan y lo eleva a la comprensión. Es el lugar donde la intuición y la razón dejan de ser opuestas para volverse complementarias. Pero su claridad depende directamente del estado del sistema nervioso autónomo. En modo simpático, de alerta, la intuición se nubla. Ves amenazas donde no las hay. Sobrepensás. Te paralizás en bucles mentales. En modo parasimpático, reposo, la intuición fluye con nitidez. Su sombra es el escapista
o turista espiritual que flota en teorías y nunca aterriza nada en la tierra. También es su opuesto, el escéptico crónico, que descarta la intuición como ruido. Las pausas de pantalla, la meditación, el registro de sueños y la contemplación de la naturaleza bajan el volumen del simpático. Pero la verdadera puerta a Ajna es un centro en calma. Cuando el psoas descansa y el diafragma respira hondo, la mente deja de sobrepensar y empieza a ver. La actividad de la glándula pineal asociada a Ajna y la producción de melatonina están vinculadas al ritmo circadiano y al sistema nervioso autónomo. Más profundo aún, el estado de meditación profunda asociado a Ajna en la tradición corresponde neurofisiológicamente a un estado de alta coherencia entre las ondas cerebrales y el sistema nervioso parasimpático. Sahasrara es el loto de los 1000 pétalos, el séptimo chakra, que no se ubica en el cuerpo, sino sobre él, en la coronilla, como el punto donde el ser individual toca lo universal. Su elemento no es uno de los 5 clásicos, sino la conciencia pura, el espacio sin límites, donde todo surge y todo regresa. Un Sahasrara sin centro es espiritualidad flotante que nunca aterriza. Sahasrara no se bloquea como los otros chakras, se desintoniza, porque si en los chakras inferiores hablamos de necesidades que no se satisfacen, en Sahasrara hablamos de una frecuencia que no se puede sintonizar cuando el ruido del sistema nervioso simpático es demasiado alto. Y el sintonizador es el centro. Chong, para la tradición taoísta, es la conexión entre el cielo y la tierra. Un centro colapsado, un psoas tenso, un diafragma rígido, un simpático activado permanentemente, corta esa conexión. Y aparece el nihilismo. Nada vale la pena. O en el otro extremo, el fanatismo dogmático, que necesita certezas absolutas porque no puede tolerar el misterio. Su sombra es la soberbia espiritual, el que se cree iluminado y por encima de los que no meditan. También es el nihilista, que descarta toda dimensión sagrada como ilusión. El propósito no se piensa, se siente en el cuerpo. Cuando el centro está vivo, Sahasrara baja como un hilo de luz por la columna y se ancla en la tierra. El sentido no flota en el cielo, desciende y aterriza. La neurociencia lo llama coherencia integrativa. El cuerpo lo llama respiración completa, psoas que sostiene sin esfuerzo, calma que no necesita huir de nada. Hemos recorrido los 7 chakras desde el eje de Manipura. Ahora damos un paso más amplio. La filosofía taoísta le otorga a ese centro una dimensión que trasciende la función para entrar en el campo del vacío y la animación primordial. Chong es un término que significa centro, pero en el taoísmo y las artes marciales internas, como el Tai Chi Chuan, no es solo un punto espacial. Es un estado de equilibrio perfecto, desde el cual todas las direcciones son posibles. No es fijeza, es ecuanimidad dinámica. El Chong es el eje que alinea el cielo, el ser humano y la tierra. Un centro inmóvil que gobierna lo móvil, como el eje de una rueda. Exactamente donde no hay movimiento, es desde donde el movimiento se organiza. ¿Cómo se traduce esto al cuerpo? El Chong físico es la resultante del equilibrio de tensiones. El psoas sosteniendo la columna sin tirar, el diafragma bombeando sin bloquear, el suelo pélvico
respondiendo sin colapsar. No existe en ningún libro de anatomía, y sin embargo, cualquier maestro de artes internas o de yoga avanzado lo reconoce de inmediato. El estado de Chong, ese equilibrio dinámico sin compensaciones, es el correlato somático del equilibrio autonómico. En términos neurocientíficos modernos, corresponde al estado de coactivación autonómica, alerta tranquila, presencia sin tensión defensiva. Ni el dominio del simpático ni el colapso del parasimpático, sino la disponibilidad plena para lo que sea necesario. Si el Chong es el espacio y la cualidad del centro, la Yuan Qi es la energía que lo anima. Es la energía ancestral, la energía original que reside principalmente en el Ming Meng, un punto preciso entre los riñones. La Yuan Qi no es el combustible del alimento, ni la energía del aire. La Yuan Qi es la inteligencia organizadora fundamental, la pulsación que diferencia un cuerpo vivo de uno inerte, la sabiduría celular heredada. Cuando entramos en el estado de centro, la energía original puede emerger. Se experimenta como un movimiento que no nace de la voluntad muscular superficial, sino de una ola sutil que surge en el centro y se propaga hacia las extremidades. La respiración diafragmática en ese contexto deja de ser un ejercicio mecánico para convertirse en una escucha. La Yuan Qi, como inteligencia organizadora profunda, encuentra su paralelo más cercano en el sistema nervioso entérico. 500 millones de neuronas del intestino que forman el segundo cerebro. Este sistema opera de manera semiautónoma, procesa información, regula el estado emocional y se comunica con el cerebro principalmente a través del nervio vago. Escuchar la Yuan Qi es, en términos modernos, aprender a escuchar esa inteligencia visceral que opera por debajo del pensamiento. Para la tradición japonesa, sobre todo en la práctica del masaje Keiraku Shiatsu, el significado de hara va más allá de su traducción literal como vientre. Es el concepto central sobre el que se construye toda la práctica. Se considera el centro vital de la persona, tanto para el masajista como para el receptor. Palpar el hara es la principal herramienta para comprender el estado energético del paciente. Nos habla del momento presente, aquí y ahora. Todo gira alrededor del centro. El psoas es su cable a tierra. El diafragma es su fuelle. El sistema nervioso autónomo es su termostato. Cuando el centro está vivo, la confianza no es un pensamiento positivo, es sensación directa. La voluntad no es un esfuerzo heroico, es una corriente que fluye. Y el poder personal no es dominio sobre otros. Es la certeza tranquila de estar en tu lugar, respirando con todo el cuerpo, sostenido por la tierra. El sistema nervioso autónomo en este mapa integrado no es un accidente biológico separado de la tradición espiritual. Es su expresión más tangible. La flexibilidad autonómica es el nombre moderno de la ecuanimidad. El nervio vago estimulado es el correlato fisiológico del pranayama. El psoas libre es la firma corporal del coraje sin tensión defensiva. El centro no se aprieta, se cultiva, se escucha y se libera, para que el fuego de la joya interior pueda brillar sin consumirnos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si te gusta el contenido que difundimos, suscríbete
dale me gusta y compartilo con aquellas personas que estén afín a recibirlo. En Espacio Integral Shui Tao ofrecemos clases prácticas de yoga, qigong, meditación y zen stretching, grupales y personalizadas. Atención en consultorio con disciplinas de prevención en salud, masaje integral, masaje Keiraku Shiatsu, digitopuntura y reflexología podal. Si te interesa recibir los temas compartidos en el podcast e información acerca de nuestras actividades, podés consultar nuestra web www.espaciointegral.com y escribí un mail por info@espaciointegral.com o por WhatsApp a nuestros celulares 098-545-141 a Gabriela o 099-046-966 a Walter.